Y esta vegetación natural también es hogar de muchos tipos diferentes de criaturas vivas, incluidas las 21 tipos diferentes de serpientes venenosas que se encuentran en estas islas. Una isla plagada de serpientes mortales. Un depredador liberado para salvarla. Pero décadas después, las serpientes seguían allí, y todo lo demás estaba muriendo. ¿Cómo un plan para resolver un problema desató una invasión silenciosa? ¿Y por qué tomó 45 años detener a solo 30 animales? La isla y la serpiente. Amami Oshima es uno de los secretos más hermosos de Japón. Una isla subtropical cubierta de bosques frondosos, montañas milenarias y especies que no existen en ningún otro lugar del mundo. Pero detrás de ese paisaje de postal, algo venenoso se movía entre la maleza. Durante generaciones, los habitantes vivieron con un miedo constante: la serpiente Habu. Una víbora de foseta rápida, agresiva, con colmillos largos y un veneno potente. Se deslizaban en los arrozales, se enroscaban en montones de leña y atacaban sin previo aviso. Una sola mordida podía causar un dolor insoportable, parálisis o incluso la muerte. En las aldeas, a los niños se les decía que nunca caminaran solos al anochecer. Los agricultores usaban botas incluso bajo un calor sofocante, y las pequeñas clínicas solían verse desbordadas por víctimas de mordeduras, algunas de las cuales llegaban demasiado tarde. El antídoto existía, pero conseguirlo a tiempo era otro asunto. Amami Oshima no solo era remota, estaba dispersa, aislada y mal equipada. Muchas casas rurales no tenían carreteras que las conectaran con los hospitales. El transporte de emergencia solía ser un bote, no una ambulancia. Para la década de 1970, el problema de las serpientes se había convertido en algo más que una molestia. Era una crisis de salud pública, pero resolverla resultaría mucho más peligroso de lo que cualquiera imaginaba, porque en alguna oficina del gobierno comenzaba a tomar forma una idea audaz, una que pronto convertiría a Amami Oshima en el centro de uno de los mayores errores ecológicos de Japón: la idea de un enemigo natural. En 1979, las autoridades japonesas creían haber encontrado la solución perfecta. Si la tecnología humana no podía mantenerse al ritmo de la amenaza de las serpientes, ¿por qué no recurrir a la naturaleza? La idea era audaz, incluso elegante. En distintas regiones de Asia y el Pacífico, un animal se había ganado la fama de cazador intrépido de serpientes: la mangosta india pequeña, rápida, ágil y conocida por esquivar los ataques de una cobra. La mangosta parecía la contramedida biológica ideal. No un químico, no una trampa, sino un depredador natural, perfeccionado por la evolución. Así que la trajeron. 30 mangostas, solo 30, fueron liberadas discretamente en los bosques de Amami Oshima. Un ataque quirúrgico, creían las autoridades. Como soltar unos cuantos gatos en un granero, la suposición era simple: la mangosta encontraría a las serpientes, haría lo que mejor sabe hacer y devolvería el equilibrio al ecosistema. Sin complicaciones, sin veneno, solo la biología arreglando a la biología. En ese momento pocos cuestionaron la decisión. Las mordeduras de Habu habían aterrorizado a las familias durante demasiado tiempo. Esto se sentía como justicia, como control, como algo inteligente que, por fin, el ser humano podía hacer para hacerle frente a la naturaleza salvaje. Pero el bosque no sigue la lógica humana, y las especies invasoras tampoco. La mangosta no siguió el guión que se había escrito para ella, y lo que ocurrió después no fue una solución limpia, sino un desmoronamiento lento. Un error fatal de cálculo. Al principio nadie notó nada extraño. Las mangostas desaparecieron en el bosque, tal como se había planeado. Las serpientes, aún escurridizas, seguían fuera de la vista, y por un breve tiempo, el silencio fue interpretado como éxito. Pero detrás de ese silencio, algo raro estaba ocurriendo. Se suponía que la mangosta y la Habu eran enemigos naturales, pero nadie había considerado un detalle crucial: el momento del día. La mangosta es cazadora diurna. La Habu, una criatura nocturna. Iban en horarios distintos, pasaban como desconocidos en la oscuridad. Los encuentros entre ellos eran raros, casi accidentales.
y cuando llegaban a encontrarse, la mangosta no mostraba el interés por el combate que las autoridades esperaban. En cambio, encontraba presas más fáciles: ranas, avenues, huevos, crías en los nidos, pequeños mamíferos que habían evolucionado durante miles de años sin temer a ningún depredador mamífero. Mientras las serpientes seguían prosperando en las sombras, la población de mangostas comenzó a crecer rápidamente, sin depredadores, alimentadas en abundancia y sin ningún tipo de control. Para el año 2000, las estimaciones situaban su número en miles. Algunos informes sugerían que hasta 10.000 mangostas vagaban ahora por Amami Oshima, y aún así, los reportes de mordeduras de serpiente apenas habían disminuido. De hecho, en algunas zonas eran exactamente los mismos. La solución no solo había fallado, se había replicado en algo mucho peor: una especie invasora que ya no necesitaba una razón para sobrevivir. Simplemente lo hacía, y la isla empezaba a pagar el precio. La pesadilla ecológica. No ocurrió de la noche a la mañana. Eso fue lo que lo hizo más difícil de notar. Un año, un poco menos de cantos de aves al amanecer. Al siguiente, un rincón del bosque donde antes correteaban conejos, ahora inquietantemente quieto. Las señales eran sutiles al principio, demasiado sutiles para que muchos las notaran, pero con el tiempo el silencio habló más fuerte que cualquier advertencia. La mangosta, que ya no perseguía serpientes, había volcado su hambre hacia los indefensos. El conejo de Amami, una especie rara que solo existe en esta isla, nunca evolucionó para enfrentarse a un depredador como este. Construía nidos en madrigueras subterráneas, se reproducía lentamente y dependía del sigilo para sobrevivir. Contra la mangosta no tuvo oportunidad. Nidos saqueados, camadas que desaparecían, avistamientos que se volvían raros. Las aves siguieron el mismo destino. La becada de Amami, una especie que anida en el suelo del bosque, ahora quedaba expuesta. Una a una, sus generaciones eran arrebatadas, antes siquiera de poder volar. Incluso el colorido arrendajo de Lid y el escurridizo tordo de Amami empezaron a desaparecer. No eran cazados por diseño. Simplemente eran lo más fácil de atrapar. Luego vinieron las ranas. Anfibios como la rana de Ishikawa y la rana nariz puntiaguda de Amami, antes abundantes cerca de arroyos y charcas en el bosque, fueron eliminadas de regiones enteras. A medida que sus números caían, las poblaciones de insectos se disparaban, los patrones de vegetación cambiaban y el bosque mismo comenzaba a sentirse extraño, desconectado, vacío. El ecosistema de la isla nunca fue diseñado para lidiar con un depredador así. Cada pérdida arrancaba otro hilo de la red, y mientras el equilibrio se deshacía, quedaba claro, esto no era solo un experimento fallido, era un colapso en expansión, y aún así, las serpientes seguían ahí. Conciencia y resistencia. Durante años, el problema creció en silencio, demasiado lento para causar pánico, pero lo suficientemente rápido para dejar huella. Un conejo menos por aquí, un canto de ave que desaparecía por allá. No fue sino hasta principios de los años 90 que comenzaron a surgir patrones. Biólogos que estudiaban la isla notaron algo alarmante. Los animales que desaparecían no eran al azar, eran los más vulnerables, los más irreemplazables, y la mangosta siempre estaba cerca. Los tramperos locales ya empezaban a expresar su preocupación, pero sus advertencias eran ignoradas. Después de todo, ¿no se había traído a la mangosta para ayudar? Algunos agricultores incluso la defendían, agradecidos por la disminución de ratas alrededor de los almacenes de grano. Pero a puerta cerrada, los investigadores comenzaban a entrar en pánico. Los datos mostraban un patrón imposible de ignorar. Especies que no existían en ningún otro lugar del mundo estaban desapareciendo a un ritmo cada vez más rápido. En 1993 se colocaron las primeras trampas, no para las serpientes, sino para el mismo animal que antes era visto como un salvador. Para entonces, estaba claro que la mangosta no estaba controlando a la jabu en absoluto. La estaba reemplazando como el principal peligro de la isla, y aún así, detenerla no sería fácil. La población se había expandido mucho más allá de la zona original de liberación. Las trampas comunes apenas hacían diferencia. La mangosta era astuta, veloz y se reproducía más rápido de lo que podía ser capturada.
Las autoridades dudaban. Admitir el fracaso significaba enfrentar una verdad incómoda. No solo habían cometido un error, habían creado un desastre en cámara lenta, y revertirlo requeriría más que solo trampas, requeriría una guerra. Los Mongoose Busters y la larga guerra. A principios de los años 2000, la mangosta ya no era un experimento curioso que había salido mal. Era una crisis escrita en el suelo, en los arroyos y en los espacios silenciosos donde antes florecía la vida. Y finalmente, Japón respondió, no con otro arreglo rápido, sino con algo mucho más difícil, un plan para deshacer lo que se había hecho. En 2005, la Ley de Especies Exóticas Invasoras le otorgó al Ministerio del Medio Ambiente nuevos poderes, y con eso llegó financiamiento, personal y algo que Amami Oshima nunca había visto antes: coordinación. De allí nació una fuerza especializada, los Mongoose Busters de Amami. Esto no fue un gesto simbólico, fue una campaña ecológica a gran escala. Se colocaron miles de trampas por los bosques, las crestas y los valles. Cada mañana, equipos recorrían el terreno registrando cada captura, su ubicación, tamaño, sexo y peso. Pero el terreno era brutal y la mangosta no esperaba a ser atrapada. Se adaptaba rápidamente, aprendía velozmente y se desvanecía más profundo en la maleza. Así que la estrategia evolucionó. Se instalaron cámaras con sensores de movimiento para rastrear patrones de desplazamiento. Se entrenaron perros detectores para seguir rastros de olor invisibles al ser humano. Se pidió a los locales que reportaran avistamientos, y los avistamientos se convirtieron en coordenadas. Aún así, los números bajaban lentamente, año tras año, solo un poco. El proceso era agotador, repetitivo y extenuante. Sin embargo, algo extraño empezó a suceder. Los conejos reaparecieron. El canto de las aves volvió a lugares que habían quedado en silencio. El bosque, marcado pero aún con vida, comenzó a sanar. Pero nadie se atrevía a llamarlo una victoria. No todavía, porque incluso una sola pareja sobreviviente podría reiniciar la pesadilla. Y a pesar de todo su progreso, los Mongoose Busters perseguían fantasmas, en una isla que había aprendido, con dolor, que la naturaleza no olvida. La captura final y la victoria histórica. Durante años, las trampas seguían cerrándose, no todos los días, ni siquiera todas las semanas. Pero cada vez que atrapaban una mangosta, era un recordatorio de que la guerra no había terminado. Incluso cuando las capturas pasaron de cientos a decenas, y de decenas a unidades, nadie hablaba del final, porque nadie sabía con certeza si la isla estaba realmente libre. Hasta que llegó abril de 2018, una sola mangosta atrapada en lo profundo del interior, más pequeña que la mayoría, probablemente nacida en secreto, en algún lugar fuera de la red de trampas y cámaras. No ofreció mucha resistencia. No había nada especialmente notable en el animal en sí, excepto por el hecho de que nadie volvió a ver otra, no durante semanas, ni meses, ni años. Y aún así, la isla esperó. Se vigilaban los bosques, se analizaban muestras de ADN tomadas de arroyos y del suelo. Las cámaras trampa parpadeaban durante noches interminables. Los perros detectores peinaban cada rincón, pero no apareció nada, solo silencio y el sonido de la vida regresando. Finalmente, después de 6 largos años de vigilancia, el Ministerio del Medio Ambiente hizo un anuncio discreto el 3 de septiembre de 2024. Amami Oshima estaba oficialmente libre de mangostas. En un mundo donde las especies invasoras casi nunca pierden, esto fue más que una victoria. Fue una anomalía estadística, un triunfo rescatado al borde del colapso, un error que, de alguna manera, se logró revertir. Pero incluso eso no fue el final. Una solución pensada para salvar una isla casi la destruyó, pero gracias a la paciencia, la ciencia y un esfuerzo incansable, el equilibrio fue restaurado. La historia de Amami Oshima es una advertencia y una esperanza, porque en un mundo lleno de errores ecológicos, este fue corregido, justo a tiempo.